existía, en ese momento comenzó a existir. Versículo 8. Y dijo Dios a la expansión de los cielos, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Muchos creen, los científicos creen que en este versículo 1:8 fue el momento específico en que fue creado el tiempo y el espacio. Antes de ese momento no existía un tiempo y un espacio, solo existía la eternidad. En este versículo 8 comienza a existir la Tierra, los demás planetas y básicamente el universo, por así decirlo. Versículo 10. Llamó Dios a lo seco tierra, y en la reunión de las aguas los llamó mares, y vio Dios que era bueno. Ya concentrándonos, por así decirlo, en el planeta Tierra, Dios comenzó a hacer un orden. Hubo agua y hubo tierra seca. Versículo 11. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y así fue. Después de haber hecho la tierra seca, Dios creó las plantas. Mire el orden lógico que lleva. Ya hay luz, ya hay tierra, ahora también hay plantas. Versículo 14. Luego dijo Dios: haya lumbreras en expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señal para las estaciones, días y años. En ese momento Dios creó la luna y el sol, comenzaron a funcionar. Esto es interesante porque las plantas fueron un poco antes de esto y cambiaría todo nuestro entendimiento de la ciencia con respecto a la fotosíntesis. Pero como Dios hace las cosas como Él quiere, en este momento Dios creó, al día siguiente de crear las plantas, creó el sol, la luna y el orden de las estrellas. Versículo 20. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Comienzan a aparecer los primeros animales. ¿Qué animales? Los que volaban y los que estaban en el mar. Bien, perfecto. Versículo 24. Dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y así fue. ¿Cuántas cosas existieron en estos 6 días de la creación? Hemos llegado al sexto en este momento. Y en este último momento ya hay plantas, ya hay árboles, ya hay una tierra, ya hay sol, ya hay luna, ya literalmente hay todo un medio ambiente en el cual los animales, que fueron los últimos en ser creados antes del ser humano, podían subsistir. Miren lo que ocurre en el versículo 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Finalmente Dios creó al ser humano. Ahora hablemos del orden lógico de lo que acabamos de ver, mis queridos hermanos. En el orden lógico, todo lo que existió antes del ser humano, todo es importante para la subsistencia del ser humano. Sin todo lo que se creó antes, el ser humano no podía existir. De manera que el ser humano es un ser de naturaleza dependiente. Quiero ocupar las palabras que usa el pastor Paul David Tripp en un libro que se llama Instrumentos en las manos del Redentor, muy buen libro para la consejería. Dice que al ver nosotros que el ser humano es dependiente de la naturaleza que Dios creó, lo que Dios le está diciendo
diciendo el ser humano es, oye, tú eres un ser dependiente. No eres un ser independiente, eres un ser dependiente. Ojo, aquí termina la cita. Ojo, a esta altura el ser humano no ha pecado. Y sin embargo, su naturaleza es totalmente dependiente. Uno solo de los pasos que acabamos de leer que se hubieran saltado y el ser humano no puede existir. ¿Me estoy dando a entender? Bien, ya vimos lo que es el ser humano. Hay un versículo más que quiero que veamos. Cuando el ser humano peca, creyó una mentira, la mentira de la serpiente. Y entonces en Génesis 3:5 le dice la serpiente, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y la gran tentación del ser humano en este problema, en este momento, en este pecado fue, voy a ser mi propio Dios. Adivinen qué decisión tomó el ser humano. Ser su propio Dios. Y tomó su primera decisión independiente de Dios. Dios le dijo, no comas de este árbol, y el hombre independiente, en su mente, tomó del árbol. ¿Qué hubiera sido si Dios no hubiera tenido gracia y misericordia con el ser humano en ese momento? Es muy sencillo. Dios hubiera dicho, ok Adán, ok Eva, perfecto, ustedes han firmado su acta de independencia, no van a depender más de mí, perfecto, denme mis árboles, mis plantas, mis animales, mi agua, mi aire, mi tierra, mi su aliento de vida, ahora vivan independientemente. ¿Me estoy dando a entender? Tu subsistencia entera depende de la gracia y misericordia de Dios. Sí. No de que te portes bien, porque te quiero contar algo. Esto aplica para los ateos, para los enemigos declarados de Dios. Todavía Dios les está dando el aliento, aunque ellos lo siguen ocupando para hablar mal en contra de Dios. Todavía Dios tiene misericordia de ellos, sin entender ellos lo dependientes que son del mismo Dios. Bien, habiendo hablado de esto, quiero hablar un poco de la naturaleza de las ovejas. Ya que hablé de la naturaleza del ser humano, hoy quiero explicar un poco sobre la naturaleza de las ovejas. No existe un animal más dependiente que una oveja. Si tú dejas a una oveja sola, no sobrevive. Hay ciertas particularidades, digamos, de ventajas que tiene la oveja y solo tiene una cosa a favor, una sola cosa a favor. Primero quiero decir que las ovejas tienen una visión corta. La oveja no puede ver más de 5 metros más allá. Una oveja va a ver el precipicio hasta que se está cayendo en el precipicio. Y si usted no me cree, mis queridos hermanos, la oveja ha sido conocida por su torpeza, no por su inteligencia, sino porque necesita de otras personas. Tiene un mal sentido del olfato. No puede encontrar por sí mismo dónde está el pasto que se va a ir a comer. No sabe. Dígame qué tipo de animal es ese. A ver cómo lo tengo aquí. Bueno, tiene una visión corta, sin olfato. ¿Qué más tenemos ahí? El único beneficio que tiene una oveja, tiene un buen oído. Las ovejas sí tienen un buen oído. De hecho, mientras se van moviendo, los pastores les van hablando, ¡hey, aquí, vamos! Para que las ovejas sigan el camino. Si no, las ovejas no saben qué hacer. Si el pastor no les va hablando, si el pastor no va diciendo, la oveja
se pierde, se queda. Bien, cuando una oveja está muy llenita de su lana y va a beber agua, si el agua es muy profunda o si el agua es muy torrencial, su lana se llena de agua y se la lleva. ¿En qué momento supo la oveja que se iba? Hasta que se la lleva. Y ahí muere ahogada. No sé si me estoy dando a entender lo difícil que es cuidar este tipo de animales. Yo no sé, literalmente, pero creo que a mí me costaría en mi paciencia muchísimo. Porque si con los perritos, cuando uno les enseña todo, o los gatitos que aprenden a hacer sus cosas por sí mismos, a veces cuesta, no digamos con un animal que necesita que no le quites la vista de encima todo el día. No se la quites porque se va a perder. Así de torpe es la oveja. Si quieres, quedémonos más o menos ahí. Una oveja, mis queridos hermanos, no va a distinguir que es un buen pastor. Una oveja no va a distinguir literalmente cuando viene el lobo hasta que se la están comiendo. No sabe huir del león, del oso, hasta que los tienen encima. ¿Cuántos quieren seguir siendo ovejas? Yo quiero confrontarte hoy con cualquier sentimiento de arrogancia o de superioridad que haya en tu corazón. Esta predicación no es para empoderarte, es para decirte: tú solo no puedes. Tú necesitas entender que aunque tú creas que puedes, no puedes. Porque una oveja normalmente piensa que no necesita un pastor. No hablo de los cristianos, estoy hablando de las ovejitas, de los animales. Pero aplicándolo, es muy probable que esto haya ocurrido en más de una ocasión en tu vida. Que muy probablemente el Señor te esté diciendo: por ahí no. Y tú digas: Señor, ¿qué sabe? La respuesta es bien sencilla. Simplemente te formó. Tu aliento de vida depende de Él. Si Él quiere tomarlo, se acabó la vida. Literalmente. Por eso es que el contraste que quiero hacer el día de hoy, para que nosotros entendamos que somos ovejas, necesitamos entender quién es Dios. Fíjense que el tema está muy bonito, me encanta. Yo creo que todos nosotros necesitamos aprender a depender de Dios como las torpes ovejas que somos, con mucho respeto. Pero al mismo tiempo necesito decir que esto no ocurre hasta que eres impactado por el pastor, por el gran pastor de las ovejas. Fíjense el contraste que usa constantemente la Biblia. Cuando dice que somos ovejas, normalmente dice somos ovejas de Él. Comienza a exaltarlo a Él. Y uno de los salmos que vamos a ver hoy, bueno, vamos a ver varios salmos, pero uno de los salmos que vamos a ver hoy gira en torno a Él y no en torno a la oveja, aunque muchas veces pensamos que es en torno a la oveja. Y esto nos pasa mucho porque agarramos la Biblia muchas veces y creemos que la Biblia gira en torno al hombre, a ver qué quiere Dios. Pero cuando tú agarras la Biblia y te das cuenta que es la historia de Dios, que los hombres se murieron y Dios sigue estando, entonces entiendes que la Biblia es la historia de Dios, la historia del pastor. Por eso el nombre que Dios revela en la Biblia, el principal nombre que se usa, es un nombre que en hebreo se escribe con 4 consonantes, que es una Y, una H, una W y una H. Creo que tengo eso ahí. Y esto es lo que significa, mis queridos hermanos. El nombre literalmente significa: yo vivo por mí mismo. Tú y yo no sabemos qué significa esto. Está tan fuera del alcance de nuestra mente que no sabemos qué vivir por nosotros mismos. Porque estamos aquí por nuestros padres, para empezar. Porque estamos aquí porque aquí está la raza humana, para seguir. Porque por más preguntas que tú quieras responder sobre la filosofía del por qué estamos aquí, la razón es sencilla: tenemos un punto de partida, pero Él no.
Si tú y yo no existimos, Dios sigue siendo Dios. Si la naturaleza que hoy nos rodea no existiera, Dios sigue siendo Dios. Esto es muy importante. Así que este nombre, que en el hebreo se pronuncia Yahweh, significa el que era, el que es y el que será. La combinación al español entre el nombre Yahweh y la palabra Elohim, que significa Dios, es Adonai. Entre la palabra Yahweh y Adonai juntos es lo que se tradujo al final como Jehová. Por eso es que en nuestro español se usa la palabra Jehová. Ahora, solo quería concentrarme en esto un momentito para que sepamos literalmente que esta enseñanza se va a tratar más sobre nuestro pastor. Hoy quiero decirles los 3 puntos que vamos a ver en esta enseñanza y son bien marcaditos. Primero, el primer punto de esto es Dios quien escogió ser tu pastor, no tú quien escogió ser su oveja. Número 1. Número 2, Él te escogió a ti con el propósito de que tú fueses su oveja. Suena bien redundante, pero aquí hay algo muy importante. Él escoge ser tu pastor, pero te escoge a ti para ser su oveja. Hay una promesa bien preciosa en Oseas, donde literalmente dice, y lo voy a soportar. Y le digo, mis hermanos, a mí el Señor me ha soportado mucho, y te aseguro que a ti te ha soportado mucho. Tercer punto que vamos a ver en esta enseñanza es el famoso Salmo 23, el salmo que dice que Jehová es mi pastor. Pero nos vamos a dar cuenta desde el enfoque de que Él nos escogió y que nos escogió para ser sus ovejas, lo que esto significa. Y vamos a terminar en ese sentido. Quiero pedirles que me acompañen a orar antes de que continuemos con la enseñanza. Y Señor, no es la excelencia de palabras ni el conocimiento lo que pueden transmitir el día de hoy esta importante enseñanza para cada uno de nosotros, Señor, sino que es tu Espíritu Santo a través de las Escrituras mostrándonos, Señor, el hecho de que te necesitamos más de lo que pensamos, que te necesitamos en cada circunstancia, que necesitamos depender de ti cada momento, Señor. Yo no quiero que mis hermanos salgan de aquí diciendo que hubo una buena predicación o que hubo un buen tiempo con la palabra, que salgan de aquí añorando ser dependientes de ti, que salgan entendiendo que aunque ellos no lo entiendan, su vida entera depende de ti, Señor. Apasionalos con esta idea, Señor. Quema su corazón con esta verdad bíblica, Señor. Te lo ruego, Señor, porque solo tú puedes hacerlo. Me adhiero a tu Espíritu Santo hablando a través de tu palabra. Sé que hay éxito en tu palabra, Señor, el día de hoy. Y por eso, Señor, creo firmemente que tú estás hablándonos y que seguirás haciéndolo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en el punto número 1, no escogimos ser ovejas de Dios. Fue Jehová o Yahweh quien nos escogió para ser nuestro pastor. ¿Cuántas veces han visto votaciones de ovejas animales, para decir, no, fulanito va a ser el mejor pastor? ¿Verdad que no? ¿No? Las iglesias sí votan algunas por sus pastores, mal hecho desde mi perspectiva, porque si el pastor tiene que llamarle la atención a la congregación, pues se va a retraer un poco, porque la congregación va a tener cierto poder. Si no le gusta que lo regañen, pues ya no van a querer que sigan. Ahora digo esto porque, mi querido hermano, nunca fuiste suficientemente inteligente o sabio para escoger a Jehová como tu pastor. Desde antes que tú existieras, Él ya había dicho, David va a ser mi oveja. Miren lo que dice el Salmo 100, todo, completo. Son 5 versículos. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, ovejas de su prado.
Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Si retrocedes un poco, en el versículo 1, llama a los habitantes de la tierra. No es un llamado a Israel, no es un llamado solamente a Judá, no es un llamado al reino del sur y al reino del norte, no. Es un llamado a que todos los habitantes de la tierra canten alegre a Dios porque existimos por causa de Él. Si tú no existieses, no hay probabilidades de que Jehová sea tu pastor. Pero quiero decirte algo. Dice la Biblia que trae la lluvia sobre los buenos y sobre los malos, que le da fruto al trabajo de los buenos y de los malos. Dice literalmente esta porción, lo que nos da a entender esta porción específica es: Dios está pastoreando a todos, nos está sustentando. Normalmente nosotros decimos: Dios solo nos dice a los buenos, a los que se portan bien. Si tú estás con vida hoy, siendo amigo o enemigo de Dios, es porque Dios ha decidido sostenerte en su misericordia. Quieras o no quieras, de alguna forma, es como que fueses su oveja. Digo fueses porque también quiero hacer una nueva aclaración. Así como ninguna oveja es suficientemente inteligente para escoger su pastor, Dios sabe que todo ser humano necesita que lo sustente. Dios sustenta la tierra con el poder de su palabra. Si Él deja eso, si quita eso, se acabó la tierra, se acabó la vida, se acabó la fiesta, se acabó todo. No hay nada que quiera si Dios no lo sustenta. Entonces, quiero remarcar el versículo 3. Miren lo que dice el versículo 3, es impresionante. Dice, reconocer. Miren, esta palabra de aquí, reconocer, tiene una importancia vital. Yo se lo estoy diciendo a usted lo está escuchando, la Biblia lo está diciendo, pero hasta que usted reconozca en su corazón que por el hecho de que usted es creación de Dios, que usted lo necesita a Él, no vamos a poder reconocer que somos ovejas suyas, que somos pueblo suyo. ¿Me estoy dando a entender? Perfecto. Si Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, si nuestra naturaleza es totalmente dependiente, imagínense cómo era de dependiente el ser humano, que para el ser humano no existía nada bueno ni nada malo antes del árbol de la ciencia del bien y del mal. Solo existía lo que Dios le decía, y Dios le dijo: de este árbol no comas, todo lo demás está bien. No había ni siquiera esa concepción personal de decir el hombre, ¿será que esto sí? ¿Será que esto no? Sino que todo dependía de la dirección de Dios. Claro que es difícil de imaginarlo porque hoy ni siquiera nosotros que somos cristianos vivimos en ese nivel. Todos nosotros tenemos cierto conocimiento, cierta sabiduría, oramos menos, buscamos a Dios menos, le preguntamos menos y luego le decimos: Señor, este es mi plan, bendíceme. ¿Le parece eso dependencia? ¿No sería más fácil decirle: Señor, ¿cuál es tu plan? Dirígeme, llévame, hazme alcanzar eso. Y no decirle: Señor, ¿qué pasa? Me está fallando. Te dije que me bendijeras en esto. ¿Tiene la obligación de bendecir Dios tu plan? ¿O tiene Dios simple y sencillamente que cumplir su plan y su propósito? Este es el punto, mis queridos hermanos. Lastimosamente hoy hay muchas corrientes, y voy a ser bien delicado al hablar de esto, donde se nos habla mucho. Estoy hablando
no religiosamente, estoy hablando en el mundo, donde se nos anima a tener planes, a tener sueños. Ojo, porque puede sonarle muy religioso, pero estoy hablando del mundo. Eso se le llama nueva era. Sueña, alcanza, llega, tú puedes. Y entonces la nueva era se hace un poco influenciada por las demás filosofías, sobre todo el panteísmo, y comienza a decirte, si tú eres Dios, tú tienes el poder, tú puedes alcanzarlo. Dígame qué puede alcanzar un ser humano sin Dios. Le voy a responder, no me respondo. ¡Mucho! Pero nada productivo para la vida espiritual. La oración de los pastores de ustedes, hablo ya hoy sí en la iglesia, debería de ser, Señor, que los planes de este chico o esta chica fallen si no los llevan a ti. Y que solo prosperen tus planes. Y entonces, muy probablemente muchos de los que estamos aquí van a comenzar a decir, el pastor no esté viendo, por favor. ¿Por qué? Porque yo también quiero alcanzar como el mundo, porque también hay algunos, lastimosamente, algunas corrientes lastimosamente que han entrado del mundo hacia la iglesia evangélica. La iglesia evangélica está diciendo lo mismo, sueña, alcanza, tú puedes, solo que un poco más espiritual. Nuestras metas son más espirituales, pero seguimos sin preguntarle a Dios, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿A dónde tú nos quieres llevar? ¿Cuál es tu plan, Señor? No quiero venirte a pedir que me bendigas. Quiero, papá, pedirte que me digas qué hacer. ¿Qué es más fácil? La respuesta es sencilla. Decirle a Dios, bendíceme. Ya pensé, este es el mejor plan, Señor. Les dije que lo quería confrontar un poco, nadie se me ofenda, solo estoy siendo muy honesto, y estoy diciéndote de forma clara, es probable que tu vida no esté dependiendo del Señor. Pero Él ha escogido ser tu pastor, aunque tú no lo has escogido a Él para hacerlo. Cuando tú vienes delante de Dios y le dices, este es mi plan, Señor, bendícelo, tú estás siendo el pastor de Dios. ¿Qué te parece? Las ovejas no saben dónde hay pasto, no saben cuál es el mejor lugar para beber agua. Las ovejas no saben nada. Y la Biblia todo el tiempo dice que tú y yo somos ovejas. Dios sabe dónde es el mejor lugar para comer, sabe cuál es el mejor lugar para sentarse y descansar, sabe cuál es el mejor lugar para que tú tomes agua. Él sí lo sabe. Pero tú vienes y le quieres decir a Él cómo hacer el papel de tu pastor. ¿Cuál sería la mejor forma? Entonces, lo lindo de todo esto es que a pesar de nuestra arrogancia, Él ha escogido ser nuestro pastor. ¿Cuál es la triste realidad del ser humano? La triste realidad del ser humano es que Él nos hizo, dependemos de Él, pero pecamos. Miren lo que dice Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Si literalmente Él nos escogió para ser sus ovejas, lo entendemos porque nos creó, pero pecamos. Y esto nos priva de ser las ovejas de Dios. ¿Quién encuentra una pequeña contradicción ahí? Dios nos escoge para ser sus ovejas, pero nuestro pecado no nos permite ser sus ovejas. Aquí es donde está el problema. Dios quiere ser tu pastor. Te escogió y dijo, yo voy a ser el pastor de la raza humana. Pero el pecado vino a interponerse en ese lugar. Ahora, vamos a hacer esto un poco más pequeño, vamos a hacer un pequeño embudo y hacerlo personal. Dios te escogió a ti, para ser su oveja.
Dios te escogió a ti para ser su oveja. Mire lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 24, el siguiente que acabamos de leer. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí hay tres términos muy preciosos de los cuales no voy a hablar, solamente de uno. El primero es justificación, el segundo es gracia y el tercero es redención. Me voy a enfocar solamente en la palabra redención. Lo voy a hacer así porque los otros términos son muy largos de explicar, pero la redención es el acto de compra. Es como cuando tú vas a la tienda con 10 pesos, el Oxxo o el Seven, y te trae de regreso lo que tú quieras, que te cueste 10 pesos. Sus 10 pesos dejaron de ser tuyos, y lo que te trae de la tienda ahora es tú. Esto es lo que significa redención. Cristo murió en la cruz para comprarte a ti, para que le pertenezcas a Él. Déjeme decirle en salvadoreño: vos, todos vos, le pertenecen al Señor. No hay algo de ti que no le pertenezca. Así dice Jesús sobre sí mismo en Juan 10, 11 y 16. 11 y 16. Dice así: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas al asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Yo pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Antes de conocer al Señor Jesucristo y de recibir al Señor Jesucristo en su corazón, aunque fuiste creado para ser oveja, no podías por causa del pecado, pero Cristo te compró, te eligió a ti para ser de Él. Él puso su vida por ti en la cruz. ¿Cuántos han oído esto antes? ¿Perdón? Sí, perfecto. ¿Qué significado tiene para una oveja que Cristo haya puesto su vida por ellos en la cruz? Significa que venía el lobo, que tú le pertenecías a la muerte y que Él puso su vida para salvar la tuya. Y gloria a Dios, el tercer día resucitó. Porque, mi querido hermano, la muerte en la cruz era tu muerte. Tú merecías morir en la cruz, desnudo, golpeado y en público. Era tu muerte, no la de Cristo. Él no la merecía. Si tú no puedes entender esto, todavía no has entendido el Evangelio. Tú sí mereces eso. Ay, que yo no soy tan malo. Por ahí comencemos. Si eres tan malo para pensar que no eres malo, no has entendido que merecías ir a la cruz. Tú merecías morir en esa cruz. Ahora, ¿por qué Cristo muere en la cruz? Para tomar tu lugar y que ahora tú seas su oveja. ¿Amén? Ahora, el Padre te escogió para ser su oveja antes de la fundación del mundo. Cristo vino, el Padre escogió ser tu pastor y Cristo vino para hacerte a ti su oveja. Él escoge ser tu pastor y Él te convierte a ti en su oveja. ¿Cuánto dependió de la oveja? Nada. ¿Se están dando cuenta de cómo la Biblia nos presenta que tú y yo sí somos inútiles como ovejas? Somos ovejas. Eso somos, mis queridos hermanos. No puedo escoger a mi pastor, ni puedo escoger ser la oveja del pastor. Entonces Él hace las dos cosas. Véngase ovejita, yo voy a ser su pastor.
Hoy sí, Salmo 23. Vamos a leer este salmo juntos. Vamos a estudiar juntos. Y voy a ir un poco rápido, pero principalmente porque es un salmo que todos han escuchado en algún momento. Salmo 23, 1, dice así. No sé por qué dice 11. Bueno, no sé si diría 11. No, perfecto. Salmo 23, 1 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Con quién comienza el salmo? Con Jehová. Si aquí dijera cualquier otro nombre, aquí siempre te va a faltar. Si tu trabajo es tu pastor, si tu escuela es tu pastor, si tu dinero es tu pastor, si tus planes son tus pastores, si tus novios o novias son tus pastores, todo te va a faltar. Todo te va a faltar. Porque hay un solo pastor que te asegura que vas a tener todo. Ojo, buena noticia, Él ya te escogió. Qué bonito suena esto, ¿verdad? Porque así como somos de torpes, es como, ¿y cómo le hago? Bueno, esta es la bendición. Él escogió ser tu pastor. Mira lo que dice Juan 10:11, dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces él dijo: yo voy a dar mi vida por ti. Y dice Romanos 8:32, hablando de la relación del Padre, como el Padre entregó al Hijo, dice Romanos 8:32, el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo? Sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también todas las cosas? Así que, mi querido hermano, si Jehová es tu pastor, nada te faltará. Yo creo que si me saltas todo eso, porque estaba completo el 23, ahí estamos. Entonces, si Jehová es mi pastor, nada me faltará. La pregunta obvia que siempre hacen los pastores cuando están aquí adelante la voy a hacer yo. ¿Qué es nada? Muy bien, algunos lo dudan. Le voy a decir por qué lo duda. Porque muy probablemente usted no tiene todo lo que quiere, pero está aquí, tiene todo lo que necesita. Lo que pasa es que las ovejas también somos torpes de razonamiento y queremos muchas cosas porque vemos el pasto aquí, pero decimos: allá se ve más bueno. No es cierto, las ovejas no ven bien, así que allá ni siquiera hay pasto. Pero eso piensan, conmigo. Esto pasa mucho, mis queridos hermanos. Pasa, porque tú dices: cuando yo termine la escuela, cuando yo termine la universidad, cuando yo termine la carrera, cuando yo termine la maestría, sigue pasando y va a seguir pasando si te fijas en lo que no tienes que fijarte. Si estás aquí, tienes todo lo que necesitas. Porque Jehová es tu pastor y nada te va a faltar. Versículo 2, Salmo 23:2. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Fíjense lo que esto está diciéndonos. Primero, la oveja no sabe dónde hay pasto. ¿Por qué? Porque no tiene buen olor, buen olfato y no tiene buena vista. Hay que llevarla a comer. No sabe dónde hay agua, así que hay que llevarla a tomar. La característica del agua aquí es que es un agua de reposo. ¿Qué es un agua de reposo? Pues es un agua que no está corriendo. Es un agua que no se la va a llevar la corriente a la ovejita. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Ahora, hay algo bien interesante. Dice Mateo 6, Jesús está hablando y le dice: no se afanen por nada, señores. Ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás que necesitan va a ser añadido. Pero en ese contexto dice el versículo 31 y 32: no os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. En ese momento, los gentiles, somos nosotros, y nos afanábamos por estas cosas. Pero yo tengo pastor, tengo quien cuide de mí, tengo quien provea para mí, aplicable para ti, obviamente. Porque Él nos escogió
Fíjense cómo hace el énfasis del Salmo es ¿quién? ¿Quién lo hace? ¿Quién me va a llevar a esos lugares de delicados pastos? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién me va a pastorear en esas aguas de reposo? Sigue siendo la misma persona. Entonces, este Salmo sí se trata de la oveja como beneficiaria, pero el actor principal de este Salmo es Jehová, el pastor, el buen pastor. Versículo 3, 23:3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Yo sé que muchos aquí han experimentado el ser la oveja descarriada. El Señor va y la trae de regreso. ¿Usted sabe a quién le interesa más que su caminar sea santo? Más que usted, a Dios. Y si usted deja que Dios lo pastoree, ojo, Dios lo va a llevar por senda de justicia. ¿Me estoy dando a entender? Caminar rectamente, mi querido hermano, no depende de ti. No depende de tu agilidad, no depende de tu inteligencia, depende de que dejes que el Señor te dirija. Ninguno de ustedes tiene que inventarse la fórmula del hielo. Ya Dios lo hizo. Con esto me refiero, porque veo las caras de duda. No tienen que hacer nada nuevo. Dependan del Señor y eso es lo que necesitan para caminar bien en su vida. ¿Por qué no estamos caminando bien? Ya tienen la respuesta. No están dejando que Dios lo dirija. Te aseguro que si Dios te dirige, no te va a llevar al pecado, no te va a llevar al error, no te va a llevar a tu propia autocomplacencia, te va a llevar por un camino de justicia. Pero esto no le gusta a la carne, porque la carne quiere su método, su camino, sus sueños, sus metas, y no me dejen seguir, porque me quedo todo de la carne. Este es el punto específico, literalmente. Dios puede hacerte caminar bien. No necesitas hacer mucho. No necesitas subir al cielo o pasar orando 10.000 horas. Solo necesitas depender de Él, porque Él quiere llevarte por ese camino. Versículo 5. No, 4, perdón. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Fíjense que, como la ovejita es torpe, decíamos, normalmente no se va a dar cuenta de que está en ese valle de sombra y de muerte. Tal vez note algo, pero aunque su vida corriera riesgo, no va a temer. ¿Por qué no va a temer la oveja? ¿Qué es lo importante de este versículo? Dice que su vara y su callado le infundirán aliento. ¿A quién le gusta que lo disciplinen? Levante su mano. ¿A quién le gustan los regaños? ¿Usted sí sabe para qué servía la varita para las ovejas? Cuando de repente comienzan a salirse del camino e ir por donde no es, como no solo se sale una, sino que a veces va detrás la otra, le comienza a darle los golpecitos para que entienda que para allá no, es para acá. Y el callado es todavía más interesante. El callado es un gancho al final de la vara. Este gancho tiene una función bien especial. Cuando la ovejita va caminando y está literalmente por caerse, tropezarse, lo único que hace el pastor es la agarra del cuello y la jala hacia atrás. No es muy gentil, no es muy caballeroso, pero le salva la vida. Muchas veces en tu vida vas a estar caminando en ese lugar donde no tienes que caminar, donde la disciplina del Señor te va a estar diciendo: por ahí no, por ahí no, por ahí no, hasta que le toque usar su callado y venga así. Esto suena doloroso,
Pero nada te va a hacer sentir más seguro que en el momento en que estés a punto de destruirte a ti mismo, sientas al Señor jalando. Probable que tú no estés consciente hasta que ya vayas cayendo en el precipicio y de repente sientas que algo te detuvo en el cuello. Ese es el callado del Señor. Gloria a Dios. Porque Él a sus hijos así los retiene muchas veces. Cuando la disciplina no sirvió para volverlos, toca callado. Y bien interesante, la oveja escucha mucho, ¿se acuerdan que les decía? Pero este instrumento se llama callado. No te va a hablar. ¡Véngase! Así de sencillo. Versículo 5. 24:5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aquí hay una combinación física, ¿verdad? Entre lo que sería el hombre que come en una mesa. Les aseguro que ninguna oveja come en mesa, pero hay como una combinación de términos. Ahora, esto es bien interesante, porque ahí donde está el lobo, ahí donde está el león, ahí donde está el oso, donde están al aire libre, a la vista de todos, ahí los llevan a comer. Ahí comían. Ahí los está viendo. Maravilla de esa boca. Ahí están los alimentos. Y aún así, ahí los alimentan. Es como un burlarse de la muerte. No pueden tocarlos, son míos. ¿Se debe entender esto? Ahí donde correría peligro, todo lo que pueden decir es, son míos. Dice la Biblia que Dios habló y el universo se formó. Dice que sus dedos son los que han hecho la obra del firmamento. Pero en cuanto a sus manos, dice que tú y yo estamos en las manos de Cristo y en las manos del Padre. En dos manos. Oigan bien, en las de Cristo y en las del Padre. Si Dios tiene suficiente poder para sustentar el universo con el poder de su palabra, ¿cuánto poder no habrá en su mano? O sea, Él puede literalmente aderezar una mesa y ponerte a comer frente al pecado, frente a la muerte, frente al enemigo, y no hay quien pueda tocar, porque está en su mano. Esto es precioso. Ahora hay algo más que aprendí yo, gracias a Adri por mandarme ese documento. Está preciosísima esta parte del aceite. Fíjense que los animales, las ovejas, en este documento que me envió Adri, estaba bien explicado, les ponían el aceite porque las moscas y otros insectos tienden a hacer su nido en sus oídos. El lugar más peligroso donde le pueden hacer a una oveja un mal es su oído, porque es lo único que le sirve, literal. ¿Se imagina que la oveja que camina y vive por la voz del pastor un día la va a dejar de vivir? Entonces el pastor muy diligentemente unge la cabeza de la oveja para que ninguna mosca, ningún insecto arruine la audición de su oveja. Esto es un amor profundo de parte de Dios, diciéndote, no quiero que dejes de oír mi voz. Quiero concluir con este versículo precioso, el versículo 6 del capítulo 23. Miren lo que dice. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dios te escogió a ti para Él ser tu pastor, y te escogió a ti para ser su oveja. Y quiero ser un poco radical al decir esto. Muy probablemente que haya personas a tu lado, quizás
quizás no aquí, pero en donde tú vives, personas con las que tú estudias, personas con las que tú convives, que quizás no han sido llamadas para ser ovejas de Dios. Pero tú eres un privilegiado que Dios te escogió y dio Jesucristo por ti. Algunos hoy están escuchando esto por primera vez y están diciendo, algo me dice mi corazón, y eso se llama Espíritu Santo, que yo quiero ser pastor. Oiga lo que dice este versículo. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. No la pueden perseguir, no la voy a buscar, ellos me siguen. El bien y la misericordia vienen detrás de mí por causa de mi pastor. No tengo que clamar por misericordia, no tengo que clamar por el bien, me persiguen por causa del pastor que tengo. De esto se trata este salmo. Bendito pastor que me escogió. Me escogió para ser mi pastor y escogió que yo iba a ser su oveja. Tengo que reconocer entonces que soy un poco inútil o muy inútil y muy torpe y que no sé cómo caminar, no sé cómo vivir. Si Él no me da la vida, si Él no me da la vida en Cristo, no soy nadie. También es aplicable para mí. Porque el día que tú no puedas reconocer esto, no estás dejando que Jehová sea tu pastor. Tú necesitas de Él, lo necesitas profundamente. Necesitas entender que cada uno de tus pasos debes de darlos en oración, en dependencia de Dios. Te ha dado a su Santo Espíritu para que puedas caminar. Si tú no entiendes esto, mi querido hermano, te estás perdiendo la bendición de que Dios sea tu pastor. Ojo, si te llamé hermano es porque creo que Él te escogió para ser tu pastor, que Él te escogió para que tú fueses su oveja, te dio a Cristo para que fueses su oveja. Pero quiero decir una cosa más. Es muy probable que aquí haya personas que no han recibido al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador de su vida. Es muy probable que han oído un mensaje, es muy probable que han escuchado esta invitación miles de veces, es probable que quizás crecieron entre nosotros, que nunca le han pedido a Jesús que sea su pastor. Ojo, si Él ya te escogió, Él no se va a poner a que le ruegues y decir, ruégame más, voy a pensar. No. Mira, esto lo aprendí hace mucho tiempo y me gustó muchísimo. No hay una sola vez que tú le pidas perdón a Dios que Él no vaya a decir que sí. Si 10,000 veces le pide perdón por la misma situación, 10,000 veces le va a decir que sí, porque esa es su promesa bíblica. Él dice, cuando dice la proclamación de su nombre, Él dice que Él es tardo para la ira, que Él es clemente, que Él es misericordioso, que Él es perdonador. Esto es Éxodo 32, no lo tengo ahí, pero quiero decirte lo siguiente: si tú estás dispuesto a aceptar tu necesidad de Dios, que necesitas de Jesucristo para ser la oveja de Dios, hoy es un buen momento para hacerlo. Si me acompañan los chicos de la música.